Entonces, ¿cómo vas con el curso de milagros? La primera vez que vine a la charla, fue la primera vez que venía, no lo conocía, y entonces ¿qué pasa? Que estaba tanteando el terreno. A la segunda ya no vine y ya me perdí del todo. Y te comenté, ¿qué hago? ¿Me leo el libro? Déjalo estar, sigue viniendo y a ver si vamos haciendo un poco más. El libro lo tengo ahí en casa, pero como que floto. No, me pierdo. ¿Lo has intentado leer y te parece...? No, o sea, no. No puedes. No entra dentro de mí. Vale, ya. Y entonces, como no entra, me cuesta muchísimo Ya. ir y venga, No, pero no, ya. No, tienes que estar motivada y disfrutarlo un poquito, porque si no, Por eso no... tengo que disfrutarlo y meterme dentro, pero si estoy leyendo y me estoy poniendo nerviosa porque el concepto no lo engancho... Pero, sin embargo, ¿qué es lo que te interesa para que vengas hoy aquí? Soy muy curiosa. Necesito saber que realmente existen los cambios. Y no es solamente el mundo este que vemos, sino que hay otro mundo más allá. Muy bien. Porque de este ya me lo sé bastante. El otro no lo tengo tan claro, pero Vale, este lo tengo clarísimo. ¿Podrías explicar, por ejemplo, qué es lo que no entiendes para poder empezar por ahí? Bueno. Hay, no sé cómo decirte, los conceptos estos de el Dios y el ego. O sea, yo me estoy quedando con él, yo estoy en el ego, en la parte del ego. Yo lo de que somos luz y todo esto, aún estoy perdida. No lo acabo de asumir, de que no somos nada, lo que decías el otro día, no somos nada, es todo... A ver, es que esto hay que entenderlo, esto de que no somos nada. Sí, No claro, somos nadie. Cuando lo entienda, entonces empezaré. Ay, yo poniendo así, cuando lo que recibe es el micrófono, ¿eh? Es que soy tan tecnológica. A ver, el tema es que ahora mismo, desde el lugar de tu mente, desde el cual actúas, desde la manera de interpretar y de razonar que tienes, que es el ego, casi todo el rato, suponemos, por eso estamos aquí, ¿no? Todos los que estamos aquí, estamos en el ego. Te hace, o sea, vivir este mundo como una realidad. Esta es tu realidad en este momento. Vale, ahora, lenguaje curso de milagros. Llamamos realidad solo lo que pertenece a esa otra parte de la mente que no es el ego, que es una especie de impostor, ¿no? Sino a la parte que es esa luz que llamamos Dios. Es tu origen del que nunca te separaste, ¿eh? Es un poco lo que tú eres. Entonces, dentro del lenguaje del curso de milagros llamamos realidad a eso, en el sentido de que ahí la muerte no existe, ahí todo es eterno, Vale. imperecedero, estable, todo lo abarca, en fin, eso es lo real, en el sentido de que algo que se muere realmente no es una vida verdadera. Esas ideas las acepto todas, o sea que lo tengo clarísimo que sí. Entonces, me puede el ego. pero escucha, una cosa, a ver, ¿por qué crees que estamos aquí? Controlarlo y dejarle un poco de espacio y que me deje... Pero la cuestión, primera que hay que recordar, es que el objetivo fundamental del curso de milagros es deshacer la ilusión de la culpabilidad. O sea, si tú ahora empiezas y te vas a sentir culpable porque no entiendes la cuestión, o sea, que ya entiendas a nivel teórico, ¿no? Lo que estamos diciendo ya es muchísimo. O sea, no se puede pretender tener una experiencia ya de ello. Eso es lo que el curso de milagros propone, un plan de entrenamiento para hacerlo. Si el texto todavía te es duro, podrías empezar con el curso de ejercicios, o sea, con la parte de los ejercicios que aunque no lo entiendas ya te pone de antemano que no hace falta que lo entiendas, que lo leas, lo hagas con tu mejor voluntad, ¿sabes? Y tu mejor predisposición y punto. Se acabó. Al día siguiente el 2, al día siguiente el 3, y que el propio proceso va a ir haciendo que se aclare tu mente. Si tienes que confiar en eso, tienes que confiar en eso porque si no, no empiezas. O sea, antes de que podamos comprobar que esto tiene efectos, hay que tener un mínimo de confianza. Esto es una intuición que tiene uno, ¿no? Un flechazo de que te dé la energía para intentarlo un poco, porque claro, hoy tenía pensado precisamente profundizar en la idea de perdón, también dentro del contexto de Curso de Milagros, porque no es el mismo perdón al que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Y como es el concepto fundamental y la herramienta que nos da para hacer todo este proceso, pues bueno, sobre esto es un tema interesante sobre el que hablar, ¿no? Entonces, a partir de esa gana, de esa intuición, de algo que te ha llamado la atención, esto es como cuando conoces a alguien, ¿no? Al principio no lo conoces, pero te da y dices, bueno, voy a probar, luego igual te sale rana, pero si no pruebas, no nos movemos nunca.
empieza con el curso de ejercicios, porque también te digo, tener ganas está bien, pero si no somos capaces de hacer un esfuerzo real, es como si quieres correr una maratón. En el cuerpo lo vemos más claro, ¿no? Pero el entrenamiento, la mente necesita entrenamiento, porque cuando se refiere a la ilusión, se refiere a que este mundo, todo lo que hagas en este mundo, todo lo que vivas en este mundo, lo que pienses desde ese lugar, va a caer en el olvido, va a caer en la muerte. Y lo que te dice también es que, aunque sea tu realidad mientras vivas en el ego, el propio ego es una ilusión, te puede parecer muy real. Pero piensa también qué interesante es que se haya descubierto que la materia no es tal. O sea que no hay que perder de vista que somos un aparato que tiene 5 sentidos y puede percibir una franja de la realidad. Podemos percibir según nuestra máquina. Que estamos muy convencidos de lo que vemos, pero es que no sabemos muy bien cómo funciona nada, ¿no? Y la verdad es que tampoco... Entonces, cuando dice que no es real, se refiere un poco a que es un mundo que, aunque te pueda parecer muy real mientras lo vives, no va a tener consecuencias cuando realmente despiertes, cuando realmente logres acceder a ese otro lugar. Ese otro lugar está en tu mente. Ese otro lugar hace que tú te consideres a ti de otra manera y que puedas contemplar un mundo diferente, porque en realidad, o sea, no es que vaya a cambiar el mundo, yo no sé lo que va a pasar cuando uno despierte, pero lo que tengo claro es que vas a ser tú mismo, pero contemplando desde otro lugar, un lugar que solo puede ver lo bueno, que desecha lo que no es luz en los demás y en ti mismo, como cuando luchas contra las sensaciones negativas, la ira, el ataque, lo que estás haciendo es más fuerte, contra tu tristeza, contra lo que sea, que más bien lo que hay que hacer es eliminar los obstáculos, o sea, poner eso ante la verdad. Es como empezar a comprender cómo funciona nuestra mente para poder ir interpretando las cosas de otra manera. O sea, no es que tengamos que aprender algo o conseguir ser alguien, más bien tenemos que despejar todos los nubarrones que hemos interpuesto entre nuestro yo esencial y nosotros mismos, ¿no? Ese alejarse de nuestro origen es lo que genera esa culpa inconsciente que todos llevamos y que nos lleva a proyectar fuera de nosotros eso tan terrible que no podemos mirar en nosotros porque nos devastaría. Como no podemos enfrentarnos a esa culpa de haberte negado a ti mismo, podemos decirlo así, entonces no tienes otro remedio que colocarlo en algún lugar. Entonces el ego, la parte de la mente que es el ego, ¿qué hace? Eso es lo que se llama hacer de proyector. Te encuentras fuera, en otro, eso que no puedes ver en ti. Entonces lo que dice es: el ego es astuto haciendo esto, porque además colocando fuera el problema te deja sin solución, porque la solución está en tu mente. Entonces, si el problema está fuera, tú perdiste el poder. Entonces, este es el juego del ego. Entonces, espera que se me fue la pinza. Pero este mismo tapete de ilusión que el ego pone, que es el de la proyección, el de creer que está pasando algo fuera y dejarnos sin la solución, el Espíritu Santo, esa otra parte de la mente que todavía recuerda que sabe quién es, le da la vuelta y utiliza ese mismo escenario para el aprendizaje del despertar. ¿Cómo? Te dice: date cuenta de que lo que pasa fuera te está pasando a ti. Primer paso del perdón. El problema nunca está fuera, siempre está dentro. Entonces, ¿qué te permite verlo fuera? Conocerlo. Gracias a que hay alguien fuera que te lo está mostrando, puedes conocerlo. Esto es lo positivo de encontrar algo fuera que no te gusta si lo sabes ver. Entonces, el segundo paso, que ya es más complicado, el primero es aceptar que el problema lo tengo yo y que no es cambiarlo de fuera, sino cambiar mi manera de percibirlo. Entonces, el segundo paso es enfrentarme a mi culpa, porque es así como la voy a ver de primeras. Entonces, este segundo paso es tener esta valentía, ¿no? Y honestidad de decir: esto me está pasando a mí, y nos advierte. Lo que ves fuera, o sea, lo vas a encontrar en ti en contenido, no en forma. Porque mucha gente me dice: no, pero yo esto no lo hago. Digo, bueno, a lo mejor no de esta manera, pero mira lo que hay detrás de esta actitud que te molesta. Por ejemplo, un engaño, algo más general, y mira a ver si tú en otro contexto o de otra manera también lo haces y te sientes tan mal, sabes que lo tienes que condenar en otro, ¿no? Entonces, ese segundo paso es cuando tú te das cuenta de lo que está pasando realmente, es cuando te plantas y de alguna manera decides que no quieres volver a sentirte culpable.
miras por un momento esa culpa, pero no quieres sentirte culpable, porque no quieres en realidad. Y entonces pides, esto es una orientación interior que tiene consecuencias, no es un cuento, ¿no? Hay algo dentro de ti que se orienta hacia esa parte de tu mente que es todo, que sabe, que recuerda todo, que por favor te libere de esta culpa. En el fondo estás hablando contigo mismo, ¿no? Estás de alguna manera pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este perdón? Este es el momento en que tienes que perdonar. Perdonar no es lo has hecho mal, pero te perdono. Este es el perdón un poco de la religión, ¿no? Entonces esto dice que no beneficia a nadie, porque por un lado estás humillando al otro, porque el momento que le perdonas de esta manera te estás colocando en un lugar superior, ya no hay igualdad. Y de alguna manera también la necesidad de castigar al otro hace que tú creas en la culpa y que de alguna manera tú te estés condenando a ti mismo. O sea que al final nadie gana. Entonces lo que dice es: no digas me has herido, me has hecho algo, eres un tal, pero te perdono. Más bien piensa, eso que estoy viendo en ti es algo que llevo yo, pero además no es real, ¿no? Es algo que procede de mi culpa, es algo que procede de mi falta de amor, ¿no? De lo mal que me siento, es una petición. O sea, cuando uno ataca, dice el curso de milagros, que solo hay dos maneras en que una persona puede expresarse, ¿no? Hacia ti. Una, mediante una expresión del amor, cuando una persona actúa amorosamente, o como una petición de amor, que es cuando alguien sientes que te ataca. Cuando alguien te ataca, en realidad está fuera de esta visión, ¿no? Entonces, como se siente vulnerable, como él mismo se siente culpable, ataca. Si tú lo percibes como un ataque, estás entrando en el juego. Si tú estás en la mente del ego, llega alguien y te ataca, en la mente del ego cree que puede perder, cree que es vulnerable, cree que le pueden hacer algo, cree que el otro es enemigo. Si estás ahí, va a llegar otro y tú vas a hacer dos cosas: o hacerte el mártir, fíjate lo que me has hecho, para que el otro se sienta culpable, o contraatacar y decir, no, el capullo eres tú. Pero si tú has más o menos conquistado un lugar en el que te empiezas a sentir parte de algo, con una identidad invulnerable, empiezas a identificarte no con tu cuerpo sino con otra parte de ti, ¿no? Empiezas a contemplar la vida de otra manera. Si alguien llega y te agrede de esta manera, aunque en un nivel pueda tener razón, en el fondo tú sabes que no es verdad, porque lo que tú eres al final es el Hijo de Dios. Entonces, al igual que el otro. Entonces, lo que haces es, y esto es una cosa que luego la voy a leer para decirla más exactamente, muy interesante, que en ese momento, si tú empiezas a sentirte seguro, porque empiezas a vivir en ese lugar de tu mente, no vas a ver al otro, la agresión del otro como una agresión, sino como una pedida de amor del otro. Entonces, dice que lo que tengas que hacer es lo de menos, que en ese momento te pares, que pidas qué es lo que tienes que hacer, que lo único importante es que la respuesta que tú des, sea la que sea, la hagas desde el amor, desde la comprensión de que el otro está sufriendo y de que no es nada personal contra ti y que además lo que ves afuera está dentro de ti. O sea, es solo hacerlo desde ahí, y lo que hagas dice que da igual, es solo que conectes el acto con tu corazón o con tu buena voluntad, ¿no? Al principio a lo mejor no tienes los reflejos, pero no importa, porque volvemos a no creer en el error, es que da igual lo que hagas, se trata de volver a empezar una y otra vez, ¿no? Y realmente va pasando algo, cuando se hacen los ejercicios, cuando se está pendiente, se intenta en el día a día aplicarlo, realmente algo va pasando que lo va haciendo más fácil, y además cada vez tienes menos necesidad de encontrarte con esas situaciones, porque ¿qué pasa cuando no crees en el error del otro? Cuando crees en el error del otro te estás liberando tú de la culpa, es el único camino que tienes para liberarte. Si tú estás condenando al otro, te estás condenando a ti. Cuando tú, dice que te hagas esta pregunta cuando alguien te ofende, ¿me condenaría a mí por esto? Y piensa cuántas veces a lo mejor tú pudiste hacer algo parecido, pero claro, tú como sabes tus motivos. El tercer paso, dicen que ya habíamos dicho, el primer paso, el problema no está fuera, está dentro. El segundo, cojo eso que está dentro y en vez de castigarme por ello, o sea, no es, he cometido un error y me van a perdonar, vuelve a ser condescendiente. No, Dios no sabe ni de nuestros errores, Él no puede entrar a este mundo. O sea, lo único que hay en este mundo vinculado con Dios es el Espíritu Santo, o sea, una parte de nuestras mentes que todavía recuerda. Entonces, y Dios es una parte de nuestras mentes, es la parte que solo puede ver el amor fuera, porque ya no ve nada que no sea amor en sí mismo. Entonces, el segundo paso, te enfrentas a eso y no es que lo perdones, volvemos a lo mismo, es que te das cuenta de que no es real. Eso es colocar las cosas ante la verdad, ¿no? Es decir, en realidad no he hecho nada, porque
todo lo que parezco estar haciendo a estos cuerpos, a esta gente, o sea, lo estoy haciendo en el mundo del ego. Un día estaba cenando en casa de un amigo. Hay muchos trucos del ego para hacerte pensar que tiene mucha lógica lo que está diciendo, pero en realidad no sé qué pasó, que hubo una pequeña discusión entre dos, y entonces él cogió un papel, dibujó un corazón en el papel y me dijo: arrúgalo. Lo arrugué y lo volví a estirar y dijo: ¿ves? Ya no vuelve a estar estirado como antes. Aunque arregles las cosas, ya no vuelve a estar el papel como antes. Yo le dije: sí, pero eso es en el mundo del ego, porque en el mundo de la verdad no hay ofensa ninguna, ni hay nada que se pueda arrugar, porque la parte que está percibiendo eso es una impostora, que lo único que quiere es desconectarte del único lugar donde puedes encontrar paz y satisfacción, que es un lugar en el que puedes contemplar a toda la gente del mundo, a todas las circunstancias del mundo y a ti mismo como inocentes, porque aquí nadie es culpable de nada. Para empezar, porque hemos nacido sin conocimientos. En el momento que estamos viviendo con una parte que no sabe cómo podemos ser, es como hacer culpable a un niño. Entonces, decir, realmente no tiene consecuencias. Nada de lo que hayas hecho, no pasa nada. Si tú a continuación cambias en tu cabeza y disuelves y haces el ejercicio de todos estos 3 pasos que estamos haciendo, bueno, dijimos 2, ahora digo el tercero. Si tú haces estos pasos, no sé qué iba a decir. Bueno, el caso es que te vas sintiendo mejor, es una liberación, es la liberación del peso de la culpa. Es que estamos siempre asfixiados por la culpa, porque dije algo que está mal, porque este me contestó así, debe ser que yo no valgo, porque ahora vemos que, o al contrario, culpando al otro. Fíjate lo que me hizo, a quién se le ocurre, claro, yo no soy nada válido. Es empezar a enfocar, el curso tiene otro concepto muy interesante que es propósito único. Sí, estas cosas empezamos a verlas y las creemos, pero están mezcladas con esto de lo de siempre. Entonces sí, hay un ratito que pensamos así, pero el resto... Entonces hay que ir llevando la mente a pensar así. Y en el momento que detectes que estás pensando otra cosa, pararte y volver ahí. Y quitarte esta idea de que ver así es de tontos o de gente que se engaña. Es que todo en sí es un poco ilusorio, ¿no? Se trata de empezar a llevar el sueño a otro lugar. Cuando tú puedes hacer esto, ¿no? Reconocer que el problema está en ti y entender que no tienes nada que perdonar, porque lo que crees que es un pecado en realidad es un error, nada más, un error de conocimiento, ¿no? De percepción, perdón, porque en el conocimiento no hay error. Está en la parte de Dios. Entonces dice que el siguiente paso ya no lo das tú, es lo que estaba contando. El siguiente paso lo da esa propia parte de tu mente, porque tú la has invitado. La luz no impone nada nunca, siempre espera a que tú invites, estés dispuesto. Entonces dice que ese tercer paso es esa transformación que se va operando, es la propia luz la que cambia tu mente, la que va cambiando. Leo algunos pasajes del libro sobre esto mismo que he dicho para que quede más, que lo explica bastante bien. Dice: el Espíritu Santo es muy astuto. Con todo lo astuto que el ego cree que es, el Espíritu Santo le lleva ventaja. Ya sé que jode oír hablar del Espíritu Santo, pero lo hago aposta. Pero fijaros que si no me lo salto es precisamente porque estamos tratando de no creer en el error. Entonces, a lo único que le tenemos rabia es a lo que hemos asociado al Espíritu Santo, según lo que nos han contado hasta ahora. Entonces creo que, como leí una vez que me pareció una buena explicación, y ya lo dije en la primera charla, si el alma suprema, sea quien sea que ha dictado ese libro, ha decidido hablar así, quizá tenga que ver también con una parte de perdonar, ¿no? De perdonar estas ideas que pensamos que quien nos ha hablado del Espíritu Santo nos atacó, ¿no? Es un poco sanar. ¿Por qué tenemos que saltárnoslo? Así es como lo dice el libro, yo lo repito, a mí también me cuesta, o sea, yo no lo tengo que ir, yo lo tengo que decir, que es peor. Pero el Espíritu Santo, podríamos decir, es cuando estás en tu mente correcta, estás en el mundo real, ¿no? En el mundo de la paz y de todo lo bueno. Cuando estás en la mente errada, que es el ego, ese mundo de ilusión es totalmente incompatible con el otro. Una cosa que dice el curso continuamente es que tienes que elegir, pero no puedes ver los dos a la vez. No puedes ver ahora uno y lo otro, tienes que elegir. Cuando ves uno, no ves el otro. Pero si antes has dicho, claro, creemos que Dios está en todas partes o lo que sea, y lo ve lo bueno y lo malo, y tú dices que no, que solo ve lo bueno, que lo malo ni se...
Dios solo está en el mundo real. La parte de nuestras mentes colectivas o la energía, la fuente, aquello que sea Dios, que no sabemos lo que es y que no está fuera, está dentro, no es alguien que nos ve desde fuera, es algo que está en nuestra mente, es incompatible con esta ilusión. No es ni conocedor siquiera de lo que tú consideras tus pecados. ¿Cómo podría? Pero es que esto, os juro que yo ya lo pensé de pequeña. Pero ¿cómo puede alguien que consideramos amoroso, padre, creador, crearte imperfecto, falto de conocimiento, lanzarte a este mundo, este valle de lágrimas, hacerte morir, pasar por enfermedad, perder a gente querida, darte una vida, y después de esa vida, que para unos es larga, otros corta, otros buena, otra mala, unos guapos o feos, te juzga, y si no lo has hecho bien cuando no tenías ninguna posibilidad de hacerlo bien, te manda al infierno? A ver, esto no se sostiene. No, esto es lo que cuenta esto es lo que cuenta la Iglesia Católica. Sí, lo que dice la Iglesia. Lo que dice la Biblia es muy interpretable, pero lo que nos ha interpretado es esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de Dios, al menos en el contexto del curso de milagros, estamos hablando del amor en nuestras mentes, del amor en su amplio sentido. El amor incondicional no juzga, no tiene en cuenta lo que creó Dios, es igual que Él, lo que salió de esa fuente es igual. Todo lo que tú crees que son errores pertenece a un universo que tú te has creado, intentando como un adolescente. Vuelvo otra vez a la parábola del hijo pródigo, que cada vez me parece el ejemplo mejor. Sales de casa, eres adolescente, bueno, lo tienes todo, pero te apetece probar, porque esto no lo explica el curso de milagros, pero hay tantas explicaciones que le podemos dar. O sea, tampoco a lo mejor es interesante, pero una vez leí en un libro: si siempre fuiste creado en la luz, estuviste rodeado de luz y nunca experimentaste la sombra, quizá no puedas vivir tan plenamente eso que eres. Pues quizás, no sé, no sé el motivo, pero también leí una vez en un libro de Daniel Meroa, en el libro de Cómo Dios hizo Dios, que un verdadero Dios, a ver si encuentro el pasaje y os lo leo bien un día, tiene que permitir, para ser un verdadero Dios, el antidios. No puede castrar nada, tiene que permitir toda expresión de la vida, ¿no? El antidios es el ego, es decir, es la contrapartida. De alguna manera, no sabemos cómo, nuestras mentes se han colado en un mundo ficticio, ¿no? En el que se ha dado la espalda al origen. No solo nos hemos creado este mundo, sino que nos vale de escondrijo porque tenemos tanto miedo, tenemos el temor de Dios metido dentro. Y Dios siempre está, aunque conscientemente no lo veamos, como alguien que está viendo todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, y que seguro que nos ve fatal, ¿no? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo va a volver el hijo pródigo después de haberse largado, dilapidado la fortuna del padre? De repente se ve por ahí tirado, que está peor que el último criado de sus padres, y no se atreve a volver. Esto lo podemos entender, ¿no? Porque piensa que le reñirán y que tú, gandul, ¿para qué te fuiste y gastaste todo el dinero, ¿no? Sin embargo, cuando el hijo pródigo decide volver, porque esto también lo dice el curso, tú decides cuánto tiempo vas a utilizar en ello, pero no hay otro camino para nadie que el despertar. O sea, no hay otro camino. La cabra tira al monte, podríamos decir. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo del hijo pródigo. Cuando decide regresar, porque al final llega un momento que regresas, que se encuentra con que el padre lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Esta es la parábola de un poco simbólica de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, lo que más nos frena de empezar a ver las cosas de otra manera es pensar que vamos a perder lo poco que tenemos, que nos gusta este mundo, porque hay cosas que nos gustan. Entonces es como, y si pierdo lo poco que tengo, ¿no? Porque no tengo ninguna garantía. Hay que encontrar en el corazón de uno esa certeza poco a poco. Y lo que dice continuamente el libro es que en realidad no se te está pidiendo que renuncies a nada. Lo único que se te está pidiendo es que te des cuenta de que aquí no tienes nada que perder y sí tienes todo que ganar. Al principio nos parece que nos están imponiendo un camino de renuncia, de sacrificio, de perdón. Claro, si entiendes el perdón como una ofensa, ahora lo explica aquí un poco, ¿por qué voy a pasar por alto? Es como un poco engañoso, ¿por qué voy a pasar por alto a alguien que realmente creo que ha hecho algo mal? Entonces, ¿en qué me baso, no? ¿En qué me baso a la hora de perdonar a alguien? Es como que una de dos, o no perdono y me mantengo en el rencor, o lo que decíamos antes, o perdono con condescendencia, ¿no?
Dios no puede acompañarnos, o sea, nuestra parte real no puede acompañarnos en este mundo de ilusiones porque no es compatible, ¿no? Es o uno o otro, son dos visiones contrapuestas. Pero, como nunca abandona, porque tú formas parte de él, de alguna manera te manda un mensajero para que no te pierdas en este mundo, ¿eh? Y es ese recuerdo en tu mente. Ese recuerdo, que fue el que puse en el mail de la fiesta, es un trocito que me gustó del curso de milagros. Ese recuerdo que todos, el que más y el que menos, es un recuerdo impreciso. ¿Os llegó lo de la fiesta? Yo no ¿A ti? mira internet. Pero ¿a ti te llegó la invitación de la fiesta? No. No, vale, pues recuérdame que te lo envíe. Os lo leo ahora si queréis. Dice que es como una canción olvidada de la que no te acuerdas, que recuerdas alguna nota, una melodía, que algo mueve en ti, pero que no sabes ni dónde la escuchaste ni con quién, pero recuerdas lo bella que era la canción, el lugar en el que estabas y cuánto amor sentiste por la gente que estaba contigo mientras las escuchabas. Es un recuerdo de algo que es lo que nos hace buscar, porque en el fondo sabemos, es algo muy impreciso, pero está ahí latente. Y es lo que dice, recordarías si no tuvieras tanto miedo a perder lo poco que tienes. Y esto es creo que donde me perdí antes. Llega un momento en que te das cuenta de que lo que te están pidiendo no es un sacrificio, que empiezas a percibir de otra manera y te das cuenta de que esa voluntad de Dios, o llámalo como quieras, no es algo que se te pone desde fuera para joderte. Llega un momento que descubres que esa es tu voluntad, cuando estás en tu mente correcta, es tu voluntad, es lo que tú quieres para tu propia felicidad. Lo que pasa es que estás engañado, pero si nos engañan hasta con los anuncios de televisión, hombre, y acabas comprando cualquier parida. O sea, es que somos sumamente manipulables y hemos crecido en un ambiente ya manipulado. Es que una de las ideas más importantes también del curso es, y lo primero que te pide ya no es que cambies ni todo de la noche a la mañana, sino que empieces a poner en tela de juicio tus percepciones, nada más. Y aquí, ahora lo leeremos, verás cómo te dice, no esperes hacer esto de la noche a la mañana. Dice el Espíritu Santo, la parte de tu mente que piensa con Dios y con el amor, aquí en este mundo. El Espíritu Santo es el ministro de Dios en el mundo de la ilusión y está en nuestra mente. Cuando tú empiezas a seguir esa voz y empiezas a despertar y a superar las ilusiones y el ego, ¿qué haces? Llega un momento cuando das el salto que pasas directamente a unirte a ese todo, ¿no? Ya no necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo tiene sentido en este mundo. Pero son las palabras con las que llamamos a estas cosas y vamos a ir poco a poco hasta que las vayamos digiriendo. Entonces el Espíritu Santo es muy astuto. Con todo lo astuto que el ego cree que es, el Espíritu Santo le lleva ventaja. Utiliza la misma dinámica de proyección que ha utilizado el ego para crucificarnos y mantenernos en la prisión de la culpa. Y le voltea las cartas. Si imaginas la proyección como un proyector de cine, imagina que voy a ser el proyector y que tengo mi propia película de culpa que siempre estoy pasando. Lo que esto significa es que yo proyecto sobre toda la gente de mi mundo mi propia culpa. Proyecto la culpa de mi película hacia las pantallas de estas personas y veo mi propio pecado y culpa en todos los demás. La razón por la cual hago eso, repito, es porque estoy siguiendo la lógica del ego que asevera que esta es la forma para zafarme de mi culpa. Te tienes que zafar de esa sensación de alguna manera. Ahora, no hay forma como yo pueda manejar mi propia culpa solo. No hay forma de mirar la culpa a la cara y vivir. Sería un pensamiento demasiado devastador. Pero la misma cosa que el ego ha utilizado para atacarme, reforzando mi culpa con la apariencia de que la suelta, la refuerza. ¿Por qué? Porque al colocarla fuera no la puedo resolver. Este mismo mecanismo de ubicar mi culpa fuera de mí me da la oportunidad de soltarla. Ver en ti la culpa a la cual no puedo enfrentarme me da la oportunidad de soltarla. Y eso es el perdón, simple y llanamente. Perdón es deshacer la proyección de la culpa. Proyectar la culpa que no puedo manejar y soltarla hacia la pantalla que eres tú, me da la oportunidad de mirarla y decir, ahora la puedo ver en forma diferente. Los pecados y culpa que paso por alto y perdono en ti son realmente los mismos pecados y culpa de los cuales me considero responsable. Esto, entre paréntesis, tiene que ver con el contenido del pecado, no la forma, lo que puede ser bastante diferente, lo que decíamos antes. Al perdonarlo en ti, lo que estoy haciendo, en efecto, es perdonándolo en mí. Esta es la idea clave de todo el curso. No es que vayamos de buenos, es que queremos liberarnos de nuestra culpa.
De esto es realmente de lo que tratan todas estas palabras. Proyectamos nuestra culpa hacia otras personas. Se repite, pero es importante repetir. Así que cuando escogemos mirar a esa persona como el Espíritu Santo nos indica que la miremos, es decir, a través de la visión del amor, eso nos permite cambiar nuestro pensamiento sobre nosotros mismos. Lo que he hecho es proyectar mi propia oscuridad en ti para que la luz del amor en ti se oscurezca. Al tomar la decisión de decir que no estás en la oscuridad, o sea, lo contrario, al tomar la decisión de decir el otro no está en la oscuridad, al querer ver al otro como un ser de luz, estoy realmente tomando la misma decisión acerca de mí. Estoy diciendo que la luz del amor brilla no solo en ti, sino también en mí, y en realidad es la misma luz. Eso es el perdón. Entonces, lo que esto quiere decir es que debemos estar agradecidos por cada persona en nuestras vidas, especialmente aquellas con quienes tenemos más problemas, las que más odiamos, las que encontramos más desagradables, con quienes nos sentimos más incómodos, son aquellas que se nos envían y que pueden ser usadas para demostrarnos que podemos escoger otra cosa respecto a aquellos a quienes estábamos tentados de proyectarles nuestra culpa. Si esas personas no hubieran estado en la película y en la pantalla de nuestras vidas, no sabríamos que esta culpa está verdaderamente en nosotros. Por lo tanto, no tendríamos la oportunidad de soltarla. La única oportunidad que tenemos de perdonar nuestra culpa y de liberarnos de ella es viéndola en alguien más y perdonándola allí. Al perdonarla en esa otra persona, la estamos perdonando nosotros mismos. Insisten que en estas pocas líneas está la suma y sustancia de un curso de milagros. Entonces, el perdón puede ser resumido brevemente en 3 pasos básicos, lo que decíamos. El primer paso está en reconocer que el problema no está allá afuera, en mi pantalla. El problema está dentro, en mi película. El primer paso dice que mi furia no está justificada, aun cuando siempre me dice que el problema está fuera de mí, en ti, y que tú debes cambiar para que yo no tenga que cambiar. Así, el primer paso dice que el problema no está fuera, que más bien está dentro de mí. La razón por la cual este paso es tan importante se debe a que Dios colocó la respuesta al problema de la separación dentro de nosotros. El Espíritu Santo no está fuera de nosotros, el Espíritu Santo está dentro, en nuestra mente. Al sostener que el problema está fuera, lo que os decíamos, estamos manteniendo el problema alejado de la respuesta. Esto es exactamente lo que quiere el ego, porque si el problema del ego lo resuelve el Espíritu Santo, entonces el ego muere. Y recordad que nosotros estamos identificados con el ego. Hay muchas resistencias a que el ego muera, porque estás creyendo que eres tú el que mueres. El ego es muy engañoso y sutil al hacernos creer que el problema está fuera, bien sea en otra persona, nuestros padres, maestros, amigos, esposos, hijos, el presidente, o en la bolsa de valores, el clima, hasta en Dios mismo. Somos muy buenos para ver el problema donde no está, de manera que su solución se mantenga alejada. 2 lecciones muy buenas del libro de ejercicios para estudiantes que aclaran esto son, hay 2, para que también vayáis un poco de los ejercicios, 2 lecciones del libro de ejercicios. Una dice que reconozca yo el problema para que pueda resolverse, que reconozca yo el problema, que aprenda a ver lo que está pasando realmente, y que reconozca yo que mis problemas se han resuelto, porque en realidad el tiempo solo existe en este mundo. Cuando despiertas te das cuenta de que en realidad esto ya está pasado. El tiempo solo existe mientras tú no has podido aceptar todavía esa corrección. Entonces tenemos aquí el tiempo para aceptarlo. Hay un solo problema, y es la creencia en la separación misma, o lo que es lo mismo, el problema de la culpa. ¿Qué es la separación? Cuando nos fuimos, cuando empezamos a ver a los demás como enemigos en vez de como otra parte de la misma creación, ¿no? Y ahora el segundo paso, que es el más difícil, el paso que todos en el mundo quisiéramos evitar, consiste en manejar esta película, nuestra propia culpa, consiste en manejarla. Eso es el por qué tenemos una inversión tan fuerte en justificar y nutrir esa ira y ese ataque. Por eso estamos tan interesados en atacar, para no tener que mirar esa culpa. Y entonces nos interesa ver al mundo dividido en buenos y malos. Mientras hagamos eso, no tendremos que manejar este segundo paso, que es mirar nuestra propia culpa y todos los sentimientos de odio que tenemos hacia nosotros mismos. En el primer paso digo que mi furia es una decisión que tomé para proyectar mi culpa.
Ahora, en el segundo paso, digo que esta misma culpa también representa una decisión. Representa la decisión de verme culpable en vez de libre de culpa. O sea, en el primer paso, erróneo, o sea, cuando nos comportamos erróneamente, mi furia es una decisión que yo tomé para proyectar mi culpa fuera de mí. Esto es, estamos hablando del ego. En el segundo paso, hace falta también una decisión. Si es el ego el que decide, lo que estoy, o sea, tú tienes que elegir. ¿Por qué te crees más que eres culpable que inocente? ¿Por qué? Es que es una elección 50-50. Son dos mundos. ¿Por qué eliges el que te hace daño? Solo es para reflexionar, ¿eh? No, porque ser culpable es la verdad, es lo que tenemos en nuestra cabeza, es que esa es la verdad. Ser inocente, ¿quién se cree esto, no? Pues hay una manera de creérselo, y es la única. Yo paso de creer en la culpa y el pecado. O sea, es que si realmente os rebeláis contra la religión, dejad de creer en el pecado, ¿no? Dios, sigo. Entonces, en el segundo paso, dice que también la culpa me plantea una decisión, ¿no? ¿Qué voy a decidir? ¿Sentirme culpable o sentirme inocente? A esto hay que empezar. Debo reconocer más bien que soy un hijo de Dios en vez de un hijo del ego, un hijo del amor en vez de un hijo de la culpa y del ataque y de la ira. Que mi verdadero hogar no está en este mundo, sino en Dios. No podemos hacer esto en tanto no miremos nuestra culpa y admitamos que esto no es lo que realmente somos. No podemos decir esto mientras no miremos a alguien más y digamos, tú no eres lo que hice de ti, tú eres realmente lo que Dios creó. Bonito, ¿no? El curso tiene pasajes muy poderosos que tratan justamente sobre lo aterrador que es este paso. Un falso concepto que tiene la gente, especialmente cuando ve un curso de milagros por primera vez, es que piensa que todo es lindo y fácil. Ya te está avisando. El curso te confunde si no tienes cuidado. En un nivel habla acerca de lo sencillo que es, cómo realmente todos estamos en casa soñando con el exilio. Cómo todo esto terminará en un instante si simplemente cambiamos nuestros pensamientos, etc. Entonces lo que sucede es que vemos estos pasajes y olvidamos los otros que hablan sobre el terror que acarrea este proceso, la incomodidad, resistencia y conflicto que surgirán cuando empecemos a dar esos pasos para manejar nuestra culpa. Nadie puede soltar al ego sin manejar su culpa y su miedo, porque eso es el ego, la culpa y el miedo. Jesús dijo en el Evangelio, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Tomar la cruz es manejar nuestra propia culpa y miedo para trascender el ego. No hay forma de que uno pueda pasar por este proceso sin la dificultad y el dolor que esto implica. Ahora, esta no es la voluntad de Dios para nosotros, es nuestra propia voluntad, puesto que nosotros la forjamos. La voluntad de dolor. Sí, o sea que este sufrimiento al que nos tenemos que enfrentar para despertar no es algo que se nos imponga desde nuestra creación. Pero es inevitable. Es inevitable que tengas alguna convulsión. Te crea mucha confusión. Sobre todo al principio. Te crea mucha confusión. O sea, te crea mucha confusión. No confusión, sino... Claro, te hace sentir incómodo. Pero escucha, no culpar no tiene nada que ver con tomar una actitud determinada ante otro, sino de que aquello que hagas sea sin condenar internamente al otro, sino entendiendo que está falto de amor y que además es una parte tuya. Claro, pero aceptar eso te revuelve también. Sí, sobre todo cuando todavía no dominas, cuando empiezas a ver que funcionas mal, pero todavía no estás funcionando bien, es un momento duro. Pero en cualquier aprendizaje, no solo en este. Pero es que donde es inevitable el sufrimiento es en el mundo de la ilusión y además eternamente, vida tras vida. Entonces sí, vale, aquí quizá te enfrentas a una convulsión, No, claro. pero al menos te lleva, o eso esperamos, ¿no? No lo digo porque Sí. Fuimos nosotros quien hicimos la culpa, por consiguiente, antes que podamos soltarla, primero tenemos que mirarla. Y esto puede ser muy doloroso. Es no negar, es enfrentar la realidad. Sí, puede ser doloroso, pero es el paso a la liberación. Habla eso del terror de tener que manejar este miedo a Dios. Este miedo, Dios representa como nuestro supraconsciente, ¿no? Es
aquella parte que ve que claro, al identificarte con una parte que se siente culpable, lógicamente solo puedes deducir que sea quien sea el lugar del cual procedas, te está esperando para castigarte. Tú te veas así, es lo lógico, ¿no? Lo que te imaginas. Dice que este miedo a Dios es el último obstáculo para la paz, que es donde más profundamente está enterrada nuestra culpa. Así que el segundo paso es estar dispuesto a mirar nuestra culpa y admitir que nosotros la hicimos. Que no es real, que nadie te está culpando fuera, que el único que se está machacando eres tú. Y admitir que nosotros la hicimos, que la culpa no representa el regalo de Dios para nosotros, sino nuestra decisión de vernos como Dios no nos creó. Esto es, vernos como hijos de la culpa en vez como hijos del amor. Un curso de milagros es bien claro al hacer énfasis en que debido a que hicimos la culpa no somos nosotros quienes la podemos deshacer. Necesitamos ayuda externa al ego para poder deshacerla, porque desde el ego no la puedes deshacer porque estás en el mismo sistema que lo creó, no puede verlo, necesitas acceder a otra parte. El Espíritu Santo eres tú mismo, es otra parte de tu mente, necesitas de esa parte para poder deshacer la ilusión del ego. Entonces lo único que podemos escoger es invitar al Espíritu Santo para que corrija el sistema de pensamiento del ego y que nos quite la culpa. Invitar, es ese movimiento interior, es una orientación interna. Este es el tercer paso. El segundo paso en realidad le dice al Espíritu Santo: ya no quiero verme culpable, por favor, quítame la culpa. El tercer paso le pertenece al propio Espíritu Santo y él sencillamente quita la culpa porque en realidad ya la ha quitado. El único problema es que nosotros lo aceptemos. Así, replanteando los tres pasos. El primer paso: deshace la ira proyectada fuera al admitir que el problema no está fuera de mí. El problema está dentro de mí. El segundo paso dice que el problema que está dentro de mí es uno que yo forjé, no es un pecado por el que me van a castigar, y que ya no lo quiero. La decisión, hace falta una decisión interna aquí. Ya no lo quiero. Aunque no te acompañe el sentimiento, te acompañará. Si tú decides no quererlo más. El tercer paso se toma cuando esa parte a la que estás pidiendo ayuda se hace cargo del asunto, empieza a invadir tu mente, ¿no? Como el caballo de Troya, empieza a iluminar. Estos pasos suenan, y esto lo leo porque sé que lo estáis pasando mal algunos. Estos pasos suenan muy lindos y sencillos, pero si tienes suerte, los darás en una vida. Si tienes suerte. No debes creer que esto se hará de la noche a la mañana. Algunas personas tienen una esperanza mágica de que una vez terminarán el libro de ejercicios para estudiantes, en un año estarán en el reino. Dice, bueno, eso está bien hasta que llegas al final del libro de ejercicios para estudiantes y lees: este curso es un comienzo y no un final. El propósito del libro de ejercicios para estudiantes es encaminarnos por el camino correcto, ponernos en contacto con esta parte de nuestras mentes del amor que el Espíritu Santo nos proporciona y de ahí en adelante operar desde ahí. Ahora solo se nos está poniendo en contacto, se nos están dando unas instrucciones, ahora opera desde ahí, exacto. Es trabajo de toda una vida deshacer nuestra culpa, y la razón de ello es que la culpa en nosotros es tan enorme que si nos enfrentáramos a ella de una vez sería tan abrumador que creeríamos que vamos a caer muertos o a enloquecer. Por lo tanto, tenemos que manejarla por partes, situación a situación. La vida nos está trayendo la lección cada día con lo que nos vamos encontrando. Las distintas experiencias y situaciones que comprenden nuestras vidas se pueden utilizar como parte del plan del Espíritu Santo para llevarnos de la culpa a ser libres de culpa. No es decir, vaya hombre, ahora ya me pasó esto, ya no puedo estar contento. No. Es ahí, ante eso, donde tienes que decidir que ni está pasando nada afuera, ni está pasando nada en ti, porque ya no lo quieres más, esa mierda que creaste, para autocastigarte. Un curso de milagros habla mucho acerca de economizar tiempo. En realidad muchas veces habla de economizar miles de años si sigues lo que te dice. En la ilusión del tiempo del mundo, aún estamos hablando de una gran cantidad de tiempo. La razón por la cual hago énfasis sobre esto es porque no quiero que se sientan culpables si tienen problemas mientras trabajan con el curso. En el nivel práctico del curso, en el libro de ejercicios, la verdadera meta no es que lleguemos a estar libres de problemas. Esta no es la meta. La verdadera meta no es que lleguemos a estar libres de problemas, sino que lleguemos a reconocer lo que son esos problemas. El curso
es un plan de entrenamiento de la percepción. Te proporciona un plan de estudios para que tú puedas manejar tu culpa. Luego, el curso no lo va a hacer, lo tendrás que hacer tú aplicando, si te atreves a saltar al vacío, de probar a hacer las cosas de otra manera, aplicando esto. Entonces, ¿cómo te entrena? Lo primero, ¿cómo te ayuda a que puedas actuar de otra manera? Ayudándote a percibir de otra manera. Y eso te lo da el libro de ejercicios y el texto. Pero quizás si empiezas con el libro de ejercicios, ya el texto te irá pareciendo menos crudo. O puedes abrirlo no seguido, ¿no? Abre y pide que se te muestre algo que puedas entender y que te anime, y verás que te llegarán respuestas. Hazlo de una manera libre, porque si no vamos en contra de lo que se nos propone. O sea, se trata de quitarnos la culpa, ni más ni menos. Entonces, no se trata de estar libre de problemas, sino de lo que nos... Claro que se trata finalmente, pero lo que el curso nos enseña es a reconocer lo que es ese problema que creemos que es un problema. Y que luego reconozcamos dentro de nosotros mismos los medios para deshacerlo. Los hay un camino, hay un camino. Repito, el propósito de un curso de milagros es plantear muy claramente el sistema de pensamiento del ego. Se trata de que comprendas cómo funciona tu mente, cómo funciona el ego y cómo funciona el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Nuestra mente errada podríamos llamar al ego, nuestra mente correcta podríamos llamar al Espíritu Santo. Y capacitarnos para que elijamos contra la mente errada a favor del perdón y del Espíritu Santo. Capacitarnos para que cada vez nos sea más fácil elegir eso, que ahora mismo no podemos porque si no, una oleada de ira nos atrapa, ¿no? Nuestra percepción resulta dolorosa, ¿no? ¿Quién quiere sentirse culpable de algo? Nadie. Repito, es un proceso lento y tenemos que ser pacientes, pero bonito. La paciencia no es que no tendremos ninguna gratificación hasta que lleguemos. Quiere decir que es un camino lento, pero que puede ser muy agradable de recorrer, mucho más agradable que antes. El camino vamos a tener que recorrer igual. Esto es otra cosa que os hablaba antes. Dice, permítame ahora hablar específicamente de cómo es que funciona esto. Y aquí vemos cómo Jesús y el Espíritu Santo... Jesús es un personaje que llegó a pensar solo desde la parte de su mente, que era el Espíritu Santo. Por eso dice el curso que pensar en Jesús o pensar en el Espíritu Santo es lo mismo. Que cojas al que más a gusto te sientas. Y si no te sientes a gusto con ninguno por el momento, intenta trabajar para perdonar esos conceptos que tienes en una palabra, porque no es más que una palabra, y que sigas adelante. Pero mientras no se pueda, me escribió una amiga, ¿puedo hacer el curso si no me creo que lo dictó Jesús? Si paso de Dios, del Espíritu Santo. Yo no le contesté, pero le diré, claro que sí, si te apetece, ¿no? Pero no lo deseches, como dice el Sergi Torres, que habla del curso de la conferencia del curso de milagros. Ábrete a la posibilidad, al menos. Déjalo apartado por el momento, pero ábrete a la posibilidad de perdonar eso. Buena gana tienes de ir una palabra y perder la paz. ¿Por qué? Si es que el significado se lo estás dando tú, ¿sabes? Yo creo, lo leí en algún libro de estos, de este tío, del Kenneth Wapnick, que en su opinión, esto no lo sabemos, pero que tenía algo que ver con esto, que ha causado tanto dolor de la Iglesia que de alguna manera cree que el que se haya elegido ese lenguaje tiene que ver también con la necesidad de sanar todo eso, ¿no? ¿La Iglesia ha dicho algo? ¿Se ha opinado o sabe? Ni idea, pero no creo. Pero bueno, dentro de la Iglesia hay gente que lo vive con mucha... Es que dentro de la Iglesia hay de todo. Yo estoy hablando un poco de lo que nos ha tocado un poco, pues la Iglesia Católica contada por gente sin conciencia, como sota caballo rey, ¿no? Y la idea de la culpa y del pecado es un poco de la Iglesia. Entonces, en el fondo, la religión es una manipulación del hombre porque si logras que la gente tenga miedo, no es libre. Entonces, si temes a Dios, si temes a tal, te tienen controlado. Lo que no se puede es dar a la gente este poder, ¿no? De libertad. Bueno, lo que no se puede para algunos que quieren tomar el poder. No, bueno, para algunos no, para el ego, en realidad. Que hacía muchísimo tiempo que no entraba en una iglesia, ¿no? Y también tenía este concepto, ¿no? De los curas y tal, pero el sábado fui a una boda
Y la verdad es que el cura tiene un discurso súper bonito. Exacto. Que realmente era como un libro, ¿eh? Exacto. Y unas cosas, ahora no recuerdo, ¿no? Pero me sorprendió porque habló del amor de una manera... Exacto. Tenemos que ir sin prejuicios, exacto. Y aunque la Iglesia ya muchas cosas no tenemos que ir con el prejuicio de que todo el mundo que pertenece a la Iglesia es un capullo, porque hay gente que realmente está haciendo una labor muy importante, que está siendo misionera, que bueno, que ya encontró la inspiración o que a lo mejor tuvo un entendimiento superior para entenderlo de una manera a como lo entendimos otros, ¿no? O como lo entendieron los que nos lo contaron, ¿no? Pero que en realidad volvemos a lo mismo. Si te has encontrado fuera mucha presión con la religión, seguramente es porque tú tenías mucha presión dentro de ti con tu culpa. O sea, es que al final ni siquiera los curas ni en la Santa Inquisición estamos encontrando nada que no esté en ti. Pero bueno, no vayamos a perdonar a la Santa Inquisición, vamos a empezar por el que tenemos al lado, porque eso cuesta más de entender. Dice cómo manejar, dice que nos va a explicar cómo nos piden que manejemos las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Digamos que estoy aquí sentado, eso lo conté antes, tal como estoy tratando de atender a los asuntos de mi padre, con mayúsculas. Y alguien entra y me insulta o me lanza algo. Asumamos por ahora que mientras estoy ahí sentado no estoy en mi mente correcta. En otras palabras, creo que soy un ego. Me siento temeroso y culpable. Y no creo que Dios está conmigo. No creo que pertenezco a ningún lugar. No creo que nadie me quiere, ¿no? En última instancia. Realmente no me estoy sintiendo muy bien conmigo mismo. Ahora tú entras y empiezas a gritarme, a enfurecerte conmigo, acusándome de todo tipo de cosas. En cierto nivel, puesto que soy culpable, creeré que tu ataque contra mí está justificado. Como tú, ¿cuántas veces no nos dicen? ¡Ostras! ¿Por qué nos agobia tanto? Porque creemos que es verdad, porque en un nivel nos sentimos así. El creer que el ataque está justificado no tiene nada que ver con lo que digas o no digas, o si lo que estás diciendo es verdad. El hecho de que ya soy culpable de que partes de esa situación demanda que yo crea que debo ser castigado y atacado. Tú entras y haces justamente lo que creo que me merezco. Esto hará dos cosas. Primero, tu ataque contra mí reforzará toda la culpa que yo ya siento. Segundo, reforzará la culpa que tú ya sientes, porque no me estarías atacando si no te sintieras culpable. Y el mismo hecho de que me atacas reforzará también la culpa del que ataca. En esta situación no voy a quedarme aquí sentado a recibir tu ataque sin ofrecer resistencia. Haré una de dos cosas, las cuales son lo mismo. Una es que me iré a un rincón y lloraré y te diré que mires lo mal que me has tratado, que mires todo el sufrimiento que me has ocasionado, que mires lo miserable que me siento y que deberías sentirte responsable de esto. El mensaje que estaría dando es: debido al daño que me has hecho, ahora estoy sufriendo. Es mi forma de decirte que deberías sentirte bien culpable por lo que has hecho. La otra forma, como haré lo mismo, es contraatacándote. Simplemente te insultaré llamándote todos los nombres del libro y contraatacaré. Estas dos defensas de mi parte son realmente formas de hacer que te sientas culpable por lo que me hiciste. Es lo mismo. El hecho mismo de hacerte eso constituye un ataque. El mismo hecho de defenderme, de hacer una de esas dos cosas, constituye otro ataque hacia ti y hacia el otro. Hacia ti y hacia el otro. Sí, un ataque del cual me siento culpable otra vez, porque cuando discutimos muchas veces, fijaros que lo que más hecho polvo te deja no es tanto lo que te dijo el otro como lo que tú soltaste por esa boca. Luego dices, madre mía. Eso es lo que realmente te remuerde, ¿no? La culpa. Entonces dice que se refuerza la culpa por ambos bandos. Así que lo que sucede en el momento en que tu culpa se encuentra con la mía es que ambos la reforzamos el uno en el otro. Y entonces ambos estamos aún más condenados a esta prisión de culpa en la cual vivimos. No vale de nada discutir. Lo cual no quiere decir que si un día discutimos porque el proceso es lento nos vayamos a sentir culpables. Una cosita solo. Pregunto, cuando alguien te hace esto, de que va a machacarte, ¿cómo reaccionas? Porque yo creo que normalmente la gente así paradita no nos podemos quedar. Y claro, debes de echar mano al intermediario del Espíritu Santo y decir, esto no va conmigo y paso porque por cierto mío me está pidiendo amor o me está pidiendo una castaña. Mira, cuando reacciones porque no te dio tiempo, lo único que tienes que hacer es perdonarte después a ti. Pero poco a poco irás
llega un momento en que antes de reaccionar, y te digo por experiencia, porque más reactiva que yo, pregunta a mis antepasados. Bueno, no, ahí se me ve, aunque ahora estoy mejor, pero se me ve que vamos, que si tengo que soltar. Pero llega un momento en el que te da tiempo. Muchas veces reaccionas en el pensamiento. Yo iba con la bici y yo en esto me entrené un montón. Se me cruzaba uno que yo consideraba que iba lento y empezaba, este capullo inútil, ¿por qué no corre más? Y de repente decía, pero bueno, vamos a ver, es que ni me ha visto. A ver, en la calle vamos todos, ¿qué te crees? ¿Que la calle es tuya o qué? O yo qué sé, estás en la caja, está antipática, o está en la cajera que te está tardando en cobrar. Y tú, pero bueno, ¿Está inútil? ¿Para qué le pagan? O sea, estos pensamientos que tenemos automáticamente, ¿sabes? Y dices, bueno, pues si a lo mejor está haciendo algo. Y aparte, es mi propia inutilidad la que estoy condenando, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de cómo juzgas en el pensamiento. Llega un momento en que a lo mejor todavía tienes la ira dentro, pero te da tiempo a darte cuenta de que estás a punto de reaccionar. Ahí lo que te dices, no sé, enciérrate en el baño, no sé, haz unos abdominales, respira, no contestes en el momento. Yo ahora estoy cogiendo la costumbre, cuando algo me ofende, cuando algo me hirió, yo sé que es falso, pero en ese momento estoy atrapada. No hablo en ese momento con la otra persona, porque sé que voy a hacerlo desde el victimismo, o desde el victimismo, sí, una de dos, lo que acabamos de decir. Entonces dejo es increíble, ¿no? No sé cómo voy a salir de esa, pero... incluso he llegado a decir, ya lo comentaremos mañana, ¿no? Ahora no puedo porque no estoy parcial, no estoy imparcial. Y si haces el verdadero esfuerzo de sentarte un momento y decir, ¿qué me está mostrando de mí esta persona y cómo puedo resolverlo? Te vendrá una manera, porque tú ya estás decidiendo obrar desde el corazón. Y hagas lo que hagas, estará bien. No se trata de que ya vayas. Mira, yo el otro día me dolió una cosa, ¿no? De una persona cercana. Y sabía que el error estaba en mí por todo lo que sé, pero no podía entender por qué hacía aquello. Una persona que me quiere, que no sé eso, pero por la típica reacción, o yo qué sé, tiene algo que te hace pensar que tú no puedes entender, ¿no? Y no quería hablar de ello porque decía, es que yo no tengo por qué decir esto porque en realidad el problema es mío. Pero luego dije, ¿sabes lo que te digo? Que yo no sé cómo resolver esto ahora mismo. Y que entonces, sin atacar ni sin victimizarme, voy también a tener la humildad de reconocer ante la otra persona que esto me está doliendo, sin ganas de murga, pero oye, mira, yo sé que no te estoy pidiendo cambiar, yo sé que hay algo que no estoy entendiendo, pero esto que haces periódicamente o esta frase me duele. Y entonces me ocurrió que la otra persona realmente me explicó por qué lo hacía y flipé, porque realmente había otra explicación que yo no había visto, porque yo lo estaba viendo desde mi propio sentimiento de inseguridad, a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor un movimiento de separación de otra persona lo interpretas como que tú no eres valioso o como que no te quieren, pero a lo mejor es que la otra persona está pasando, bueno, a lo mejor no, esta persona está pasando su carencia de amor de una manera, a lo mejor tiene una ansiedad que no puede con ella o no sabe cómo, en fin, tuve la suerte de, porque a lo mejor lo expresas a otra persona, pero tiene mucho que ver cómo lo expones. ¿Y qué pasó? Pero fue un descubrimiento que hice, porque también me di cuenta que llevo un poco de superheroína, ¿no? Y digo, tampoco te tienes que comer todo, a veces me atranco, entonces habla con la otra persona y también expresa exactamente que tú estás sufriendo, ¿no? Y fue como una liberación, lo sentí como un regalo también, ¿no? Como decir, y otro aprendizaje más, decir, tú sabes lo que sabes, pero estás donde estás. Entonces, mientras tú sepas cómo funcionan las cosas y cómo tienes que ir al otro, que es una persona como tú, que se te padece, y cómo hacer las cosas con amor, salen bien, salen de otra manera. Y mientras no puedas y reacciones, lo que trabajarás con el perdón es por tu reacción, porque tu reacción tampoco es la parte niña de ti que reacciona a lo que creyó una falta de amor del exterior, porque al no estar conectada con tu fuente te sientes desprotegido, te sientes desvalido. Conectar con la parte de tu mente que es Dios es sentirte, ya no necesitas nada de fuera, es sentirte seguro en ti y sentir tal expansión dentro de ti que no te queda otra que soltarlo fuera. No es que vayas a cortar la relación con los demás, que lo vas a hacer no desde la necesidad, yo chupo lo que quiero de ti, sino desde la abundancia, claro, exactamente. Y vas haciendo los pasos como puedes. Por eso nos reunimos, para hacerlos mejor. Y mira qué bonito esto. Tengo un hermano, bueno, tú ya lo conoces, que hace muchos años me dijo, para mí lo importante es que te hagas la pregunta, aunque aquí dices que nadie te juzga, que digas, aquí, a ti, ¿quién te juzga? Porque lo que dices tú, nos sentimos culpables
pues porque o me he de decepcionar a mí mismo porque tenía que ser así, o a mis padres porque eres hermano mayor segundo y tenías que ser así, o en el colegio bueno, o sea, y entonces cuando te haces esta pregunta, a ver, yo las cosas que hago es porque ¿quién me está juzgando? O sea, ¿quién considero que me está juzgando para que yo me considere culpable de esto? Sí. ¿Quién tengo aquí en mi cabeza que pienso que me está mirando y para el cual he perdido puntos porque creo que me he comportado mal? Claro, entonces digo, no, pues a mí me están juzgando mis padres que ahora ya no me van a hablar, me está juzgando exacto. Mujer, sí, exacto. Pero cuando te haces esta pregunta, dices, hermano, lo hizo hace 30 años, o sea, bueno, no ha pasado. Pero ¿sabes un truco? Bueno. Y entonces él hace lo que le da la gana, bueno, soltero, lo que sea, pero notas que él no le tiene que rendir cuentas a casi nadie. Tu hermano. Tampoco es que sea un santo, Pero es que no lo que sea, pero tiene esta lucidez. Pero yo creo que hay cómodos. O sea, hay gente que está cómoda en el mundo este. Exacto. No. Que lo viven bien. Sí, hay gente que... Creo que se va a estas cosas cuando Neus. lo ha pasado mal, tiene la culpa encima y el juicio y todo esto y dice, más. Pero el que está cómodo igualmente morirá. Eso sí. Eso lo sabemos, eso sí lo sabemos. Y esto no le mola a nadie. Ya. Las cosas como son. O que se te muera, o que se te muera la gente alrededor. Yo no creo que haya nadie que, como diga él, que pase de todo y viva a la Virgen y no le preocupe nada y ni que le digan. Todo el mundo le preocupa lo que piensa. Pero tiene razón Neus, por otro lado, Neus, también tienes razón. Hay mucha gente que no tiene el problema de los huevos, digamos. No, pero es verdad. Es la correcta y te ayuda siempre que puede, pero si se está contigo, se está. O sea, no es capaz de ver. Pero, ¿sabes? Sí. Pero escucha, pero también tienes razón que a veces empezamos a pensar en estas cosas porque hemos tocado fondo, porque hemos sufrido. De hecho, acordad lo que dije en la primera charla. El curso de milagros empieza en un punto en donde una persona que ya ha conquistado más o menos la vida material, que ya más o menos ha ido al cole, ha desarrollado una profesión, ha aprendido a ganarse el dinero, ha aprendido a relacionarse con los demás, ha aprendido a vivir en este mundo, real o ilusorio. Cuando ya has dominado un poco esa parte y te has dado cuenta, por lo que te haya pasado, de que no es el sitio en el que quieres estar, de que no te satisface, de que tienes un vacío, entonces empiezas a buscar. Es decir, la gente que todavía está manejándose en el mundo de la materia no puede acceder al curso de milagros. Al curso de milagros o otra senda parecida, que hay más, accedes cuando ya has llegado al punto en el que te has dado cuenta de que no puedes satisfacer tus necesidades con lo que has conocido hasta ahora y tienes que ir más allá. Con la vida, sí, exacto. Incómodo con la vida, ¿verdad? Exacto. Y además no podemos interpretar al principio el significado de las cosas. A lo mejor yo estoy sintiéndome desafortunada porque pienso que estoy teniendo una vida más difícil que los que tengo alrededor, aparentemente, pero esas dificultades me han llevado a despertar antes o a plantearme antes. Por eso te digo que hay que aprender a recibir. Esto es contemplar un mundo con amor, es aprender a amar lo que hay, aprender a recibir lo que viene con la confianza de que, aunque yo no entienda ahora el sentido de esto y aunque parezca un contratiempo, con la confianza de que si me llega es que es lo que necesito, es pertinente en mi vida y tengo la capacidad de superar esa prueba. Esa certeza hay que ir llegando a ella. Entonces no quiere decir que yo no tenga sueños y deseos. Está grabado. ¿Qué dije? Ya no me acuerdo. Tampoco, pero dije, estas son las que necesito. ¿Qué dije? Hay que hacer lo de los contratiempos, aceptar los contratiempos. Sí. Pero no aceptarlos. Es confiar en que aquello que te trae la vida es lo que necesitas, dado el punto en el que tú estás. Que soy capaz de superarlo. Es pertinente en tu vida porque nada pasa al azar y está totalmente equiparado a tus fuerzas. No pasa nada de lo que no pueda salir. No pasa nada, porque hay un orden en las cosas. Y además, ¿cómo no vas a poder salir, hombre, si eres el Hijo de Dios? ¿Qué te crees? Lo que pasa que tienes que poder aceptar eso. Tienes que poder aceptar eso. El ataque es una expresión de que la persona no se siente amada y por lo tanto es un pedido de amor. Esa persona está diciendo, por favor, demuéstrame que estoy equivocado, que realmente hay un Dios que me ama, que soy su hijo y no un hijo del ego.
Si estoy aquí sentado, mi mente correcta, esto es lo que escucharé, en vez del ataque. Si estoy en mi mente correcta. Pero tienes que estar. Bueno, pero estaremos. De hecho, ya estamos. De momento sí. Ya estamos. Escucharé en el ataque un pedido de amor. Y puesto que en ese momento estoy identificado con el amor de Dios, ¿cómo podría responder, si en ese momento estoy identificado, cómo podría responder en otra forma que no fuera tratar de extender ese amor con el que yo estoy conectada? A lo mejor extender ese amor quiere decir en ese momento decirle a la persona o callarte y marcharte. Simplemente no ataques. Si no sabes cómo reaccionar, párate y pregunta ahí dentro de ti, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta persona está sufriendo, yo no quiero herir, sé que es mío, ¿qué hago? Y te vendrá algo. Sí, que te vienen buscando porque ¿por qué me dejas con la palabra en la boca? Porque a mí me... A ver, con mi pareja... Pues entonces... Pobrecito mío, sí. Cuando tienes alguna bronquilla de estas, yo callo, porque por la boca muero. Entonces lo que hago es callo... Sí, pero callas desde la ira. Pero callo. No, pero es que la cuestión no es que calles o que hables. Yo era un ejemplo, puedes hacer lo que quieras. Insisto, lo que hagas es... No, pero te das la vuelta furibunda. Y claro, él no se queda tranquilo. Pero de momento lo estoy... Entonces, no, pero si en vez de darte la vuelta furibunda, que es un poco hacerte la mártir, vas y le dices... Pero no transmito. Calla. Le dices... Sí transmites, sí. Si no, no discutiríais. Le dices, mira, estoy ofuscada. Sé que lo que está pasando es un problema que está en mí, pero que todavía no he aprendido a reconocer. Si hablo contigo ahora, sé que voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir y que además no pienso. O sea que, por favor, estate tranquilo porque te quiero un montón, pero necesito un momento para recapacitar sobre este tema. Luego hablamos. Vale. Y te digo que él va a reaccionar de otra manera, ¿o no? No, sí está muy bien, pero no cuesta tampoco, como dices, ponerse en otra situación, porque estás entendido. Cuesta, bueno, pero... Cambiar de sensación, No tienes que cambiar de sensación, solamente tienes que... No tienes que cambiar de sensación, solamente tienes que intentar no llegar a la ira. Exacto. Pero si la expresas, no pasa nada. Es que si vamos con esta idea de que si no lo hacemos lo estamos haciendo mal, no estamos entendiendo el curso. Harás lo que puedas. Y cuando puedas... yo te estoy dando un ejemplo de otra manera de reaccionar, callando, que no afecta tanto al otro. Porque, quedaros con esto, da igual lo que hagamos, que calles, que hables, que grites. Incluso, a veces puedes insultar a alguien desde el corazón, no sé cómo explicarte. Es que estoy apreciando a esta persona en este momento mientras le hablo, estoy viendo lo bueno en ella, estoy confiando en sus capacidades, o estoy machacándolo para sentirme yo un poco mejor. Porque si me siento mal, no me va a querer. Prefiero que sea él el malo para así yo poder perdonarle. Este es el perdón malo. Estrategias varias. No trates de cambiar al mundo, elige más bien cambiar tu parecer acerca de él. Mira, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Sí. Es que en realidad... Es fantástica. ¿Verdad? Sí. San Agustín es fantástico. Ama y haz lo que quieras, qué bonito. Esto lo voy a tatuar. Llevo todo esto puesto y no... Por lo tanto, esto va para ti. Mi preocupación o interés no está en lo que haga cuando me ataques. Mi interés está en cómo puedo permanecer en mi mente correcta. Ahí está mi preocupación. No es que ya lo tenga conseguido, pero es ahí donde... Se trata de manejar los hilos de otra manera. Se trata de cómo puedo permanecer en mi mente correcta de modo que pueda consultar con el Espíritu Santo sobre lo que debo hacer antes de reaccionar. ¿Cómo voy logrando esto? El curso de Milagros nos propone el plan de ejercicios para estudiantes. ¿Qué es lo que me tengo? Que ya está escrito para ti, ahora solo falta que lo hagas. Repito, esto hace el vivir en este mundo algo muy sencillo. Esto quiere decir que no importa lo que hagamos, no importa lo que el mundo aparente que nos hace, nuestra respuesta será siempre una de amor, lo que verdaderamente hace que todo sea muy sencillo. Como dice el curso, la complejidad es cosa del ego. Estos retruécanos que hablábamos, la complejidad es cosa del ego. Mientras que la simplicidad es de Dios. Mira, podemos poner en la pizarra esto, lo pongo. Mientras sigamos los principios de Dios, todo lo que hagamos será siempre lo mismo. El perdón es mirar más allá de la oscuridad de tu ataque y verlo como un pedido de luz. Ver más allá, hay que ver más allá. Esta es la visión de Cristo. Cristo es el amor, es lo mismo, es el Espíritu Santo, es esta parte. La meta de un curso de milagros es ayudarnos a tener esa visión para enfrentarnos a toda situación. Es ayudarnos a conectar con esa visión nueva
para enfrentarnos a toda situación que venga. Hacer una sola excepción, esto también me encanta, es verdaderamente decir que hay una parte de mí que quiero mantener oculta en la oscuridad de la culpa y nunca liberarla por miedo de la luz. Dice que hacer una excepción con una persona es negarse a conocer una parte de ti. La visión final del curso viene en la última página del texto, donde dice que ni queda una sola mancha de oscuridad para ocultarle a nadie el rostro del amor. Entonces será deshecha toda oscuridad de culpa a nosotros. Cuando no podamos ver en nadie, es cuando nosotros desharemos la culpa a nosotros. Entonces veremos el rostro de Cristo. El rostro de Cristo es el rostro de la inocencia que vemos en cada uno en este mundo. Habremos logrado la visión de Cristo, y a eso es a lo que se refiere el curso como el mundo real. A esa visión. La meta final antes de el despertar. Lo que esto significa en términos de cómo vivimos nuestras vidas es que podemos ver cada cosa que sucede desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, desde el momento en que despertamos cada día hasta el momento en el que nos vamos a dormir cada noche. Elegimos ver cada cosa que pasa como una oportunidad que puede utilizar el Espíritu Santo para ayudarnos a vernos sin culpa. Fijaros ya qué cambio, ¿no?, de perspectiva. La forma como miramos a las personas en nuestras vidas es la forma como nos miramos a nosotros mismos. Por lo tanto, aquellas personas que son las más difíciles y problemáticas son los mejores regalos para nosotros, porque si podemos sanar nuestra relación con ellos, lo que verdaderamente estamos haciendo es sanando con nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Ya acabo, solo queda este trocito. Cada problema que vemos en otro, que queremos excluir de nuestras vidas, es verdaderamente el deseo secreto de excluir de nosotros mismos alguna parte de nuestra culpa, y así no tener que soltarla. Esta es la atracción de la culpa del ego. La mejor forma para retener nuestra culpa, para no librarnos nunca de ella, es darle duro en la cabeza a alguien. Cada vez que estamos tentados a hacerlo, el curso nos dice que hay alguien con nosotros, con mayúsculas, que nos tocará el hombro y dirá: hermano mío, elige de nuevo. Elige de nuevo. Ay, me encanta esto de elegir de nuevo. Y la elección siempre es si perdonamos o no perdonamos, si nos creemos esa parte del otro o vemos más allá. Lo que escogemos en términos de perdonar a alguien es lo mismo que escogemos en términos de perdonarnos a nosotros mismos. No hay diferencia entre lo interno y lo externo. Todo es una proyección de lo que sentimos internamente. Si sentimos el amor de Dios dentro, entonces eso es lo que extenderemos hacia afuera. Cada persona y circunstancia en nuestras vidas nos ofrece la oportunidad de ver lo que está dentro del proyector de nuestras propias mentes. Nos ofrece la oportunidad de escoger otra vez. Estamos haciendo un camino, estamos haciendo pasos. Justamente el ejercicio que me toca mañana, que lo estuve ojeando, va de esto. Os voy a decir el número por si os apetece leerlo, aunque no os toque. Ya cuando os vuelva a tocarlo volvéis a mirar. Os digo el número ya. Es el 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es, se titula. Y está interesante. Aunque no se entienda, leeros el capítulo. Y el próximo día comentamos. Porque el perdón es todo, el curso de milagros. O sea, ahora hay que ver los retruécanos. Cómo aplicarlo a la salud, a la enfermedad, a las relaciones. El otro día hablamos de las relaciones. Bueno, pues lo vamos viendo.